buenas tardes para todos, hermanos. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, llevándole la palabra y que les sirva a ustedes de bendición y de guía también en la vida cotidiana. Nuestra pastora hoy no vino, le manda los saludos para todos los oyentes de acá y de Carmelo, y estamos en vías de mudanza. Ella tiene su casa nueva y estamos de mudanza este fin de semana, si Dios quiere, si el tiempo lo permite, nos vamos a mudar junto con ella. Esa es la novedad. Y otra cosa que también ya quiero adelantar, a partir del jueves 2 de mayo, los cultos van a ser a las 18 horas. Jueves y sábado, como siempre, los mismos días, pero a las 18 horas. Y todas las actividades también van a ser a esa hora, así no hay confusión de horarios. Sí. Los martes la reunión de los jóvenes a las 18. Los miércoles el estudio bíblico a las 18. El jueves el culto a las 18. El viernes la intersección a las 18. Y el sábado culto nuevamente a las 18. Así que nadie se puede confundir con horarios ahora. Son todas las actividades a las 18 horas. Bueno, vamos entonces a la palabra de hoy, que está en Efesios 2, del 11 al 22. En el mío dice reconciliación por medio de la cruz. Efesios 2, entonces, del 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Palabra del Señor. Bueno, creo que la gente en realidad no sé si sabe, pero que antiguamente los judíos estaban separados, es decir, todo el que no era judío no se podía juntar con los judíos. Sí. Entonces, los demás pueblos estaban como paganos, ¿no? Y había un lugar que era, como dice acá, estabais lejos estaban lejos del santuario, porque los paganos a los paganos los ponían en determinado lugar, en un patio, y
para los judíos, y otros estaban cerca, que eran los judíos, estaban cerca del santuario. En aquella época era así, estaban divididos, como que si hubiese un muro. Apartados. Exactamente, estaban de los no judíos. De los no judíos, exactamente. O sea, eran un mismo pueblo, pero quienes creían en las ideas de los judíos los tenían cerca del santuario, quienes no creían en sus ideas. Claro, los tenían alejados. Por eso acá dice, en el párrafo número 13, dice, pero en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, se refiere a todas los ciudadanos que no eran judíos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que Jesús con su sangre fue que como que derribó ese muro entre las dos y unificó al pueblo. No importa qué raza sea, ni qué país, ni nada. Unificó por medio de la sangre, unificó todo el pueblo. Es decir, que el pueblo de Cristo es todo. Y sobre todo, o más que nada, mejor dicho, el que acepta a Cristo, ahí pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? El que es convertido. Había como un muro entre los dos, entonces era un tiempo que esa línea divisoria que había ahí entre las dos razas, vamos a decir, esta línea fue la señal de todas las barreras que Cristo iba a derribar. Ese muro que había entre los judíos y no judíos, o los judíos y paganos, como le llamaban en aquella época, los que no eran judíos, la señal, Cristo era esa barrera la que iba a derribar. ¿Y Él qué nos enseñó? Él nos enseñó a practicar convivencias que antiguamente estaban prohibidas. En la época de Jesús, los judíos no se podía juntar con un samaritano, por ejemplo, estaba prohibido. Incluso si tocaban algo que habían tocado los demás, tenían que lavarse las manos. Pero Cristo, que fue puesto en la cruz por judíos y paganos, porque claro, también él fue puesto por todos. Por todos, porque o sea, ahí él limpió los pecados de todos. Exactamente. Él murió tanto por judíos como por paganos, como por claro, todos los habitantes. Por todos los seres humanos. Entonces, Cristo puesto en la cruz, vence el odio de todos con el amor que perdona, y resucitado reúne en su persona a todos los hombres, que era lo que estábamos diciendo recién, claro. Que está acá en el versículo 13, que dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que con su muerte Él reconcilió todas las razas y formó un solo pueblo. Claro. Y vemos aquí también que Jesús murió en la cruz, que está compuesta por dos palos, uno vertical que va hacia el cielo y uno horizontal que va hacia la tierra. Entonces, esto es comparable, porque acá la paz sigue también dos direcciones, una hacia Dios, que sería el palo vertical, y el otro horizontal, que es hacia los hombres. O sea que la cruz tiene, le dan un significado dado, que el palo vertical va hacia Dios y el palo horizontal, que es extendido en la parte horizontal, es hacia los hombres. O sea que ahí está entonces que Dios reúne a todos los hombres bajo un mismo
bajo la potestad de Claro, Él, ¿no? Es la unión entre el hombre y, Entre el hombre y Dios. y Dios, exactamente. Entre el hombre y el cielo. Entre el hombre, entre la tierra y el cielo, ¿verdad? Claro. Bueno, después vamos acá donde dice en el 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, entonces, que por medio de la cruz, de su sacrificio, de su derramamiento de sangre, con la cual perdona todos nuestros pecados, se pasa a ser miembros de la familia de Dios. Es una familia, como el cuerpo de Cristo, como nos dice siempre la pastora. El cuerpo de Cristo es una familia. Sí, la familia de Cristo. La familia de Cristo, exactamente. Claro, y es la familia que Él dejó en la tierra y es la que va a venir a buscar. Exactamente. Su familia. Es la familia que Él... Pero que no Él es tan creó. fácil tampoco, No, ¿no? no, digo, pero es en sí, es la razón. Es la Él dejó razón. su familia en la tierra para que cada vez se agrandara más, fuera más grande, digamos, la familia de Cristo, para llevarla en algún momento, venir a buscarla, totalmente, justamente. como dicen, sin manchas y sin arruga, sí. Que es medio difícil, sí, pero hay que tratar de llegar a ser así, sin arruga y sin mancha. Claro. Después dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que acá en la tierra tenemos los apóstoles y los profetas que vienen a ser una columna que hay en la tierra para que ellos divulguen y difundan la palabra del Señor y que tengamos a quien nos oriente, ¿no? Quien nos oriente hacia el camino del Señor. Los que están sosteniendo la obra que Él vino a hacer. Que Él vino a hacer, justamente. Y de ahí también después tienen todos los obreros y todos que son los que están. Ellos son, como por eso mismo dice la columna. La columna, son los que sostienen la obra que Él dejó hecha. La obra que Él deja hecha son los que sostienen. Y nosotros tenemos que ser como soldaditos de los profetas y de los pastores. Claro. Y como dice ahí, en quien en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que la familia de Cristo o la familia de Dios, como dice acá, miembros de la familia de Dios, crece día a día de acuerdo, ¿no?, a lo que los obreros y los profetas y los apóstoles se pueda divulgar la palabra, ¿no?, y hacer que la palabra sea viva y eficaz como realmente debe de ser, ¿verdad? Para que poder convertir a la mayor cantidad de personas, ¿no?, para poder salvar el alma. Y para eso se necesita la unidad, estar trabajando todos unidos. Exactamente, la unanimidad, como dice, hemos leído en otras oportunidades, ¿no? Todos por lo mismo. Todos por lo mismo. Porque es como todo, como pasa en una familia normal, en una familia terrenal, digamos. Exacto. Si en la familia uno tira para un lado, el esposo tira para un lado, la esposa para el otro, los hijos, en algún momento eso no funciona. Sí, se quiebra. La familia dividida no funciona. No funciona. Y por eso mismo es que dice que tenemos que trabajar todos unidos por la familia de Cristo. Exacto, todos combinados en el... Para poder obtener la mayor cantidad de almas para nuestro Señor, ¿no? Sí. Bueno, voy a leer una pequeña reflexión sobre estos versículos que leí. Sobre todo el dedicado al 19, que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta lectura es justamente una reflexión sobre la familia de Dios.
Dice, un amigo contaba sobre su vida en un hogar de huérfanos cuando era un niño, de cómo lo había pasado y de las necesidades que enfrentó, especialmente para alimentarse, ya que para satisfacer esta necesidad aprendió a robar. Relataba cómo fue testigo de abusos y violaciones que algunos de sus hermanos en desgracia sufrieron. Al final de su relato, dijo a sus colegas profesores que había sido un maestro quien lo llevó a trabajar a una escuela para realizar servicios de aseo y que lo incentivó a estudiar la noble profesión de profesor básico. Así lo hizo, siendo de este modo como la educación lo liberó de haberse convertido en un delincuente. Podemos entonces afirmar con convicción que una persona que ha sufrido la orfandad de sus padres, solo en Jesucristo puede hallar esa familia que no tuvo. En efecto, cuando aprendemos a orar el Padre Nuestro, aprendemos que tenemos un Padre tierno, amoroso y justo. Nos convertimos todos los creyentes en hermanos y hermanas. Filialmente nos unen lazos muy fuertes, más poderosos que los vínculos de sangre. Sí, la familia de Dios existe. Somos los hijos pródigos que hemos regresado al hogar paterno, recibiendo una amorosa bienvenida y no un reproche del Padre de amor, quien restaura, limpia, viste y hace fiestas por el feliz retorno del perdido. Quienes siempre han contado con una familia no deben olvidar que somos pecadores y que por gracia de Dios nos adoptó como sus hijos, convirtiéndonos a todos como herederos del reino. Gracias, Señor, por nuestras familias espirituales. Era la reflexión que tenía sobre la familia de Dios, ¿no? Porque sabemos, y nosotros en nuestra iglesia lo vivimos a esa familia, porque siempre estamos unidos y orando unos por otros, de acuerdo cuando tienen pendientes problemas o dificultades, es lo que se debe de hacer, claro, ¿no? Orar uno por otro, porque así es la familia de Cristo. Y así lo dejó. Y así lo deja establecido el Señor también. Claro, así que él dice, cuando él dice, orad unos por otros. Exacto. Y llevad sus cargas unos a otros. Unos a otros, ayudando a sobrellevar. Está escrito acá y eso es lo que hay que cumplir. Hay que obedecer, como dice la palabra. Porque esta es la verdad. Exactamente. En la obediencia está la ganancia, como nos dice la pastora siempre. Tenemos que obedecer para poder salir adelante y seguir en el camino del Señor, que es difícil, sabemos que es difícil, que tiene muchas pruebas, también lo sabemos, que a veces logramos superarlas y otras veces nos cuesta más, también es así. Lo digo por propia experiencia, así que sabemos que las cosas no son fáciles, no es decir, voy en el camino de Dios y ya está todo arreglado, no es así. Él nunca nos dijo que iba a ser fácil. Exactamente, porque Él nos dijo que íbamos hasta a llegar a morir por como hubo en la época de él los mártires, ¿no? que murieron justamente por defender la palabra de él y por defenderlo a él. Sí. Hubo varios mártires que preferían que lo mataran, pero no negarlo a él, obviamente, ¿no? Seguro. Y porque el que lo niega, sabemos que las cosas se complican ahí, ¿no? La cosa está mueren de verdad. Y se muere de verdad, no solamente física, sino espiritualmente. Quien no lo niega muere, lo matan y muere físicamente, pero el alma sabemos a dónde va. Se salva. Ahora el que lo niega, sí. Ahí no hay vuelta, ahí muere no hay vuelta. Física y espiritualmente también. Así que, bueno, esperemos que esta palabra haya sido de aliento para los que están escuchando, que les haya servido para algo. Ahora tenemos un breve intermedio musical y enseguida regresamos. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí.
sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra, se están moviendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey, se están moviendo los cielos, su gloria está. Muy bien, aquí estamos nuevamente, regresamos ahora con la palabra que ha traído el hermano Luis, Bueno, que está en... la palabra que me dio el Señor para hoy está en San Juan 5:30. Muy bien. Es bastante relacionado con lo que se dio en la palabra anterior. Y el título dice Testigos de Cristo. Yo lo titulé porque siempre me gusta titular las palabras, cuando haya así, titularlos con mis palabras, y yo le titulé ¿En quién crees? Perfecto. Y la palabra dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y era antorcha que ardía y alumbraba. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusan, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Bueno, aquí en esta palabra es Jesús quien nos habla. Y nos habla acerca del testimonio y de la gloria. Dice que Él no recibe testimonio ni gloria de hombre, porque ni siquiera puede dar Él testimonio de sí mismo. Exacto. Porque, como dice, yo tengo que dar testimonio de mi Padre, que es el que me envió a la tierra, porque como Él dice, está cumpliendo la voluntad del Padre, no su voluntad. Por lo tanto, Él, si da testimonio del mismo, es como que se diera un testimonio falso, porque no es Él, es la voluntad del Padre, es el Padre que lo envió para que nosotros fuéramos salvos. Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario, porque damos testimonios del hombre y le otorgamos la gloria al hombre cuando sabemos que no es así.
porque realmente de quien debemos dar testimonio y a quien debemos dar la gloria es al Padre, que es quien envió a Jesús. Y como dice, por ejemplo, desde los tiempos de Moisés, ya estábamos obrando mal, porque el hombre daba testimonio a los hombres y le daba la gloria al hombre en vez de dársela a él, cuando todos veían los milagros que Dios hacía, los milagros que Dios hizo con ellos, sacándolos de Egipto cuando estaban presos, oprimidos. Después cuando los llevó, cruzaron el desierto, que les daba el maná todos los días, tenían la comida. Cuando les abrió el mar para que escaparan del faraón. Y cuando les ponía, de noche les daba luz a través de la columna de fuego para que estuvieran abrigados y pudieran dormir seguros, y de día les ponía una nube para que no sufrieran el calor. Exacto. Pero ni aún así ellos no creían, como él les dijo, no creéis en mí. Si viene uno de afuera y da testimonio, en ese creen. Y Moisés les hablaba, porque él ya cuando les dejó la tablita de los mandamientos, les dejó, y Moisés les hablaba y les decía que tenían que creer que era el Dios verdadero, pero ellos no, hasta terminaron haciendo después lo que ellos quisieron, porque adoraban estatuas y a otros dioses, y realmente les rendían culto y los glorificaban, cuando realmente no era así, porque el que tenían que realmente glorificar era el Padre, que les había dado la salvación. Lo que pasa es que ellos veían las cosas que pasaban, pero no lo veían a él. Claro, como él dice... Como dice, ver para creer, como se dice ahora, sí, ¿no? Y él mismo les dice, Jesús les dice, no veréis, que no veían al Padre ni tampoco lo iban a ni lo oían. Entonces por eso no creían. Exacto. Creían en el hombre, por ejemplo, como cuando Juan, como dice acá en la palabra, acá creyeron en Juan y glorificaron a Juan, cuando Juan no estaba hablando por su boca, porque estaba hablando por boca de Dios. Él los bautizaba y predicaba la palabra en el nombre de Dios, del Padre. Pero ellos, como no lo veían, les parecía que era Juan, y glorificaban a Juan. Incluso, hasta ahora pasa, ahora en la actualidad. El hombre sigue actuando mal, sigue obrando mal, seguimos glorificando y dando testimonio de las personas, en vez de decir, no, es Dios. Por ejemplo, como dice él, viene uno de afuera y dan testimonio de ese afuera, como pasa en la actualidad, que muchos ahora creen. Viene, yo qué sé, Juan el ecuatoriano, Pedro el peruano, que te cura de los riñones, te sana la vejiga, te cura del amor, te da amor, hasta te da los números para la quiniela. Y cuando nos damos cuenta ya es tarde de que pensamos, pero ¿y cómo? Le glorifiqué y oí su palabra y resulta que no. Porque entonces, por eso el título, ¿a quién crees? ¿A quién crees? Claro. ¿Crees realmente en la persona, o crees al Dios que está vivo y es el único que vino, que mandó a su Hijo para que nos salváramos? Y que está en todas partes y que está con nosotros, claro, lo que pasa es que no lo vemos, está espiritualmente. A pesar de que no lo vemos ni lo oímos, sabemos que está presente. Sabemos que está presente y que está vivo. Aparte por las cosas y los hechos que suceden, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, no puedo tal cosa, pero de repente se solucionó. Sí, y decimos, con esfuerzo. Sí, con esfuerzo. O alguien que nos caemos en la calle, alguien nos levanta. El Señor que domina, y todo. Bueno, hasta aquí llegó entonces la palabra de hoy. Los esperamos en el próximo programa, si Dios quiere. Bendiciones para todos. Muy bien.